Vamos a hablar de la guerra que existe comercial entre Estados Unidos y China, que es la gran batalla económica en los últimos años. ¿Es una pelea temporal o algo mucho más serio? No, es totalmente... Es el destino. Se han encontrado dos titanes, ¿no? Pero pasa en la vida, siempre pasa. Ray Dalio es un escritor maravilloso del orden mundial, y cuando él hace sus estudios de 1500 años para atrás y ves cómo son las apariciones, la cumbre y la decadencia de un imperio, claro, tiene un patrón, ¿no? Y da igual que hables del imperio español, del portugués, del romano, Reino Unido, Holanda, y dices, al final lo que estamos viendo probablemente es la fase final del imperio estadounidense, que no quiere decir que sea inmediato, se puede alargar muchos años. Y la nueva potencia es China, ¿no? China, cuando piensas en ella, hace 80 años estaban haciendo la migración del campo a la ciudad, ¿no? A día de hoy hemos pasado de verlo como la fábrica del mundo, donde la mano de obra era muy barata, sí, y hacíamos bonito, barato, pero de calidad cuestionable, digamos. Eso, ¿no? Es. De repente tienen el control de las baterías, nos pegan 4 vueltas con los coches eléctricos y se están metiendo en tecnología robótica de última generación. Quieren buscar sus propios chips para hacerle la competencia a Nvidia. Tienen el control de las tierras raras. Al final dices, oye, estos no están jugando a ser una pequeña potencia, estos juegan a desbancar a Estados Unidos, y Estados Unidos es consciente de eso, y han absorbido muchísima tecnología durante muchos años, y yo te diría que es la gran preocupación de Donald Trump y los anteriores mandatarios, claro. De perder esa primera posición y tener que lucharla. Y tener que lucharla, ¿no? Y ahora mismo, ¿cómo va la guerra comercial entre ellos dos? ¿Quién va ganando? Yo te diría que cada uno busca, o sea, cuando en 2018 se implementa por primera vez la guerra arancelaria por parte de Donald Trump, si miras la evolución de lo que llamamos el déficit o el superávit que tiene cada uno comercial, entre ellos se ha reducido mucho. Es decir, es verdad que Estados Unidos compraba muchísimo más a China de lo que China le compraba a él, y eso se ha reducido. Y dices, vale, ¿eso quiere decir que China ha salido mal parada? Digo, no, China ha cambiado, ha sustituido a Estados Unidos por otros países que le compran, tanto en Asia como en Latinoamérica, como en África. Y Estados Unidos sigue teniendo un déficit comercial grande. Lo que ha hecho es cambiarlo, ya no lo tiene con China, ahora lo tiene con otros. Claro. Es decir, es una manera, digamos, de declarar intenciones, pero realmente no ha cambiado ni el déficit que tiene Estados Unidos ni el superávit que tiene China. Es decir, esos puntos de partida siguen estando igual, ¿no? Lo que pasa es que no se lo deben uno a otro, sino que se lo deben a terceros ahora. Y luego el segundo tramo de la guerra comercial, esto que hemos vivido con la famosa pizarra que presentaba. Sí, te voy a preguntar ahora por los aranceles últimos de abril 2025. La super pizarra. ¿Tú los entendiste? ¿O como escuché a algunos economistas, eran una auténtica barbaridad, como estaban calculados? Era una barbaridad. No tenían sentido lógico. Para nada. Era ver cuánto déficit había y hacer una regla de 3 para decir, le corresponde tanto arancel. El mundo no funciona así. No. Era ridículo, pero bueno, ya hemos constatado tantas veces cómo negocia Trump. O sea, Trump te lleva al extremo. Te he oído comentar a ti, ¿no? Y decir, ¿cómo puede alguien decir voy a eliminar una civilización de 92 millones de habitantes, ¿no? Hay que tener la lengua muy áspera para que te salga esa frase en tu propia red social y que no te tiemble el pulso, ¿no? En otras circunstancias dices, estás anunciando un genocidio. Sí. Bueno, pues te da una idea de quién es Trump y cómo gestiona en las negociaciones. Te lleva al fin del mundo, como quien dice, y a partir de ahí, sobre esa base, empieza la negociación real, ¿no? Bueno, a ver dónde nos quedamos. Con lo cual, cuando Trump presenta los aranceles es una barbaridad. Y a día de hoy ha evolucionado mucho. Ha habido países que han negociado, ha habido países que han echado un pulso hasta el final, como China, llevando a ese 125%, 145%, hasta que Xi Jinping le dijo, déjalo, si ya no vamos a comerciar. O sea, con estos niveles de aranceles ya no comerciamos. O sea, no hagamos más el paripé de seguir subiendo, que no tiene sentido. Al final no tiene sentido comprar a más del doble de lo que otro país me lo va a vender. Cualquier otro me lo va a dar mejor precio, ¿no? Y ahí Donald Trump se da cuenta que China le mantiene el uno por otro y dice, pues esto no es viable y vamos a recular. O sea, que es un tío que identifica perfectamente quiénes son aquellos con los que puede forzar una reacción a su favor pronto y con cuáles no.
Con Putin se ha dado cuenta que no puede. Es decir, la guerra se va a acabar en 48 horas hasta que se ha dado cuenta muchas veces de que Putin no tiene ningún interés en acabar la guerra. Entonces esa situación de la guerra comercial te diría que es solamente una pieza más dentro de una batalla muy compleja donde los occidentales pensamos que tenemos el control de cómo debería ser el mundo. Lo hemos estado rigiendo durante décadas y décadas y los chinos no pretenden ser los nuevos dirigentes en nuestras reglas de juego. Quieren imponer sus propias reglas de juego que no son las nuestras. Y ahí es donde está la batalla realmente. ¿Cómo nos vamos a regir? Porque el hecho de que Estados Unidos haya convertido a sus propios aliados en enemigos, como ha pasado dentro de la OTAN o incluso la relación con Europa, te da una idea de hasta qué punto está cambiando las reglas del juego. Se están redibujando. No solamente las alianzas, cómo nos regimos en el mundo, está cambiando. Y entonces China yo creo que es un observador que dice esto es maravilloso. Donald Trump está arrojando en nuestros brazos a antiguos aliados suyos que no por odio, simplemente por necesidad, tienen que diversificar y no pueden depender tanto de Estados Unidos. Con lo cual, yo te diría que China, que es uno de los países que juega más a medio o largo plazo porque tiene un cargo vitalicio, Xi Jinping, te dice, bueno, no me voy a preocupar por el desenlace a 1 o 2 años vista, me voy a quedar observando qué hace Estados Unidos y ha tenido ahora o está teniendo ahora la posibilidad de verlo actuar a nivel militar. Dice, hay un conflicto en Irán y veo cómo despliega las tropas, cómo negocia, cómo presiona, hasta dónde cruza las líneas, qué hace con sus antiguos aliados de la OTAN. Creo que es un experimento para China maravilloso, no teórico sino práctico, ¿no? De cómo su principal adversario se relaciona con los conflictos, ¿no? Y creo que China, para mí, son mucho mejores estrategas que los estadounidenses. ¿Nos vamos a acercar todos a China? Europa, Europa, incluso países que no están dentro de la Unión Europea, pero que son aliados, países como Japón, que ha habido un país con conflicto durante muchos años con China, unas relaciones muy tensas, Corea del Sur, etcétera, países que antes estaban totalmente bajo el influjo de Estados Unidos, ¿ahora van a pasar a ser amigos más íntimos de China o esto aún es ir demasiado lejos? Yo no creo que sean amigos, yo creo que se van a buscar alianzas comerciales, se va a buscar diversificación sobre lo que es la dependencia de un único proveedor. Ya son 5 años demostrando que depender de uno solo no es una buena estrategia. Y China es muy civilino en ese aspecto, ¿no? Sabe, hemos visto cómo ha invertido en África, cantidades ingentes, préstamos, infraestructura, lo ha hecho también en Latinoamérica, lo ha hecho en el sur de Asia. Creo que sabe moverse muy bien y es complicado, tiene que encandilar a Europa, pero a la vez es un mercado donde ha derivado buena parte de lo que colocaba en Estados Unidos, con lo cual ¿cómo consigues, por un lado, que nos entregue la mano y a la vez que nos esté comiendo el mercado de comercio, ¿no? Claro. No es fácil para ellos, pero bueno, lo hace muy bien. Fíjate cómo ha traído a Pedro Sánchez, por ejemplo, en 4 reuniones hacia allá, lo está convirtiendo en el nexo de entrada a Europa. Bueno, y luego hay un desencanto social que te diría que es muy importante porque nosotros vivimos en democracia, ¿no? Y yo tengo la sensación desde hace tiempo que la democracia cada vez sirve menos a lo que yo considero que es la democracia. Y es porque el estamento político, y da igual qué ideología gobierne, no defiende mis intereses, defiende los suyos. Cuando yo considero que los que están en el gobierno están más pendientes de su bolsillo y de sus intereses que de los del ciudadano, me empiezo a preguntar si la democracia realmente está sirviendo a los propósitos que se supone que tiene que servir. Y ahí llega la segunda parte, ¿no? Que es muy conflictivo. Yo sé que aquí la gente se enciende. Y dices, el régimen chino, dices, ¿son comunistas? Digo, no, ni siquiera son comunistas. Son comunistas desde el punto de vista social, es decir, imponen unas reglas y son tremendamente duros a la hora de castigar a cualquiera que no respete al dedo lo que dice el gobierno, pero luego en el plano económico hacen un juego un poco distinto. Medio capitalista, medio socialista, con una intervención del Estado, con una subvención, sobrecapacidad. Bueno, es un modelo más complejo. Y el otro día me preguntaba alguien, oye, ¿y el modelo chino a nivel social? Digo, a ver, a mí no me gusta que me controlen, para nada. Digo, pero me encanta que el gobierno se preocupe de cómo va a estar el ciudadano dentro de 20 años. Es decir, de que suministre lo que realmente necesitamos.
Y las democracias europeas creo que cada vez suministran menos esa certeza para el ciudadano. Y yo cuando veo el mundo hacia donde vamos, con la IA, el mercado laboral, el incremento de la deuda, el coste de esa deuda, digo, no se enteran de nada. Nos va a explotar en la cara y vamos a vivir muy mal. Con lo cual tengo esa especie de lucha interna, de no me quiero acercar al modelo chino, pero reconozco que nuestro modelo cada vez es más ineficiente. Sí, yo creo que hay un desencanto con las democracias occidentales muy fuerte. La gente de a pie está harta de que lo roben, de no sentirse bien representados, de trabajar más pero vivir peor.